Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que súper bien, llenos de energía, entusiasmo y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento porque hoy tenemos un tema que promete emociones fuertes, revelaciones y mucho, mucho corazón. Y es que, como habrán podido ver en el título, vamos a adentrarnos en un momento que marcó un antes y un después en la historia de las novelas turcas, un instante que nos conmovió a todos, que nos hizo sentir y que, sinceramente, a mí también me tocó profundamente, el llanto de Can Yaman. Sí, damas y caballeros, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el aliento a todos, rompió en llanto. Y no solo eso, sino que lo hizo después de expresar algo muy, pero que muy significativo sobre la talentosísima Demet Özdemir. Ya lo saben, para los que son fans de las novelas turcas, la química entre Can y Demet en la serie Erkenci fue, y sigue siendo, legendaria. Esa conexión que tenían en pantalla, esa magia innegable que emanaba de cada escena, esa complicidad, era palpable, era tangible, era algo que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un posible romance fuera de la ficción no tardaron en propagarse como la pólvora, alimentando la imaginación y los sueños de miles de seguidores. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué palabras pronunció Can Yaman que lo llevaron al borde de las lágrimas? ¿Qué relación tiene Demet Özdemir en todo este torbellino de emociones? Tranquilos, mis queridos, que hoy vamos a desentrañar este tema, a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Vamos a sumergirnos en el contexto, a entender el porqué de esa explosión emocional, a revivir ese momento y, por supuesto, a sentir una vez más esa profunda emoción que nos invadió a todos. Así que prepárense para un viaje por el mundo de Erkenci, por los sentimientos y las revelaciones de sus protagonistas, y por un análisis detallado de uno de los momentos más memorables de la televisión turca. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este apasionante tema, ya saben, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí cada semana encontrarán contenido fresco con lo último del mundo de las novelas turcas, chismes jugosos, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema que nos convoca. Para comprender en su totalidad el contexto de este emotivo momento, es fundamental remontarnos a la época dorada en la que Erkenci brillaba con luz propia, conquistando corazones en todo el mundo. La serie, como ya les mencioné, fue un fenómeno global, un éxito rotundo que trascendió fronteras y culturas. Las historias de amor, los personajes entrañables, los paisajes impresionantes y, por supuesto, la impecable actuación de Can Yaman y Demet Özdemir, crearon una combinación irresistible que atrapó a millones de espectadores. Con el éxito arrollador, inevitablemente llegó la atención mediática, los fans enloquecidos y, por supuesto, las constantes entrevistas. En una de estas entrevistas, durante una gala especial donde se celebraba el éxito de la serie, Can Yaman, visiblemente emocionado, fue interrogado sobre Demet Özdemir. La pregunta directa y concisa buscaba ahondar en la relación entre los dos protagonistas, qué significaba Demet Özdemir para él. ¿Qué lugar ocupaba en su vida, tanto profesional como personal? Y aquí, mis queridos, es donde la atmósfera se cargó de una intensidad emocional palpable. La respuesta de Can no fue en absoluto un simple cumplido superficial. No fue un simple elogio protocolario, de esos que se suelen escuchar en este tipo de eventos. Fue algo mucho más profundo, más personal, más real. Empezó a hablar con una sinceridad conmovedora, describiendo la conexión que tenían, la forma en que trabajaban juntos, la increíble complicidad que se había forjado en el set de grabación. Habló de cómo se complementaban, de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo se retaban constantemente para dar lo mejor de sí mismos. Pero a medida que avanzaba en sus palabras, su voz se iba quebrando, sus ojos se humedecían, y finalmente, las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas. La emoción lo desbordaba, era evidente que estaba sintiendo la necesidad de expresar algo que llevaba dentro, algo que no podía contener por más tiempo. El presentador, visiblemente impactado por la sinceridad y la fragilidad de Can, le ofreció un pañuelo y le dio su espacio, respetando el momento de vulnerabilidad que estaba experimentando. El público enmudecido observaba conmovido la escena, sintiendo la misma emoción que embargaba a Can.
Can Yaman dijo en ese momento en medio de su llanto, fue una declaración de admiración, de cariño y de respeto. Fue una sentida expresión de gratitud hacia Demet, una forma de agradecerle por haber sido mucho más que una simple compañera de trabajo. Habló de su profesionalismo impecable, de su talento desbordante, de su entrega absoluta a cada escena, a cada personaje. Pero sobre todo habló de la amistad sincera que habían construido, del apoyo mutuo que se brindaban, de la confianza inquebrantable que los unía. Dijo que habían compartido muchísimas cosas, no solo durante el rodaje de la serie, sino también fuera de él. Mencionó momentos difíciles que habían superado juntos, momentos de alegría y celebración que habían compartido, momentos de crecimiento personal que habían vivido mano a mano. Y en medio de estas palabras, la emoción lo sobrepasó por completo. Ver a Can Yaman, el hombre de acero, el galán turco por excelencia, el ídolo de miles de fans, romperse en llanto, fue impactante, conmovedor e inolvidable. Fue un momento de autenticidad, de vulnerabilidad, que nos mostró una faceta diferente del actor, una faceta más humana y cercana. Pero, ¿qué fue exactamente lo que lo hizo reaccionar de esa manera? ¿Qué palabras concretas fueron las que desencadenaron esa explosión de sentimientos? Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, la memoria es frágil y los detalles se difuminan con el tiempo. No recuerdo con exactitud la frase textual que pronunció Can en ese momento, pero sí tengo presente la profunda emoción que transmitía, la sinceridad que emanaba de cada palabra, de cada gesto. Fue como si estuviera abriendo su corazón de par en par, como si estuviera compartiendo algo muy íntimo, muy personal, con todo el público. Era evidente que Demet Özdemir había dejado una huella muy profunda en su vida, no solo como actriz, sino también como persona. La forma en que hablaba de ella, el brillo que se reflejaba en sus ojos, el temblor que se apoderaba de su voz, todo indicaba que la conexión entre ellos iba mucho más allá de lo que veíamos en la pantalla. Era una conexión especial, única, algo que solo dos personas que se comprenden y se quieren de verdad pueden llegar a experimentar. Ahora bien, es importante recordar que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la línea que separa la ficción de la realidad a veces se vuelve sumamente difusa, borrosa. La química que existía entre Can y Demet en Erkenzicus era tan evidente, tan intensa, que muchos fans, contagiados por la magia de la serie, comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. De hecho, el rumor se hizo tan fuerte que se convirtió en una de las noticias más comentadas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos seguidores de la pareja, que soñaban con verlos juntos en la vida real, se sintieron profundamente decepcionados cuando, al finalizar la serie, ambos decidieron seguir caminos separados, sin confirmar ni negar los rumores sobre su posible romance. La verdad es que aunque nunca admitieron abiertamente una relación amorosa, ni confirmaron ni desmintieron los rumores, sí dejaron claro que entre ellos existía una conexión muy especial, una amistad sincera y un respeto mutuo. Y el llanto de Can, durante esa entrevista, fue quizás la prueba más contundente de ello. Fue la confirmación tácita de que entre ellos había algo más, algo que trascendía el trabajo y la ficción. Después de ese momento, la especulación se intensificó aún más. Los rumores y las teorías sobre el significado del llanto de Can se multiplicaron en las redes sociales y en los foros de fans. Algunos argumentaron que el llanto del actor era una simple estrategia, un truco para mantener la atención mediática sobre la serie, para seguir promocionándola y para atraer más público. Otros, en cambio, creyeron que era una manifestación genuina de sus sentimientos, una muestra de su verdadero sentir, de su admiración y de su cariño hacia Demet. En mi opinión, y basándome en todo lo que he visto y analizado a lo largo de los años, me inclino firmemente por la segunda opción. Creo que el llanto de Can fue genuino, sincero, un reflejo auténtico de la admiración, el cariño y el respeto que sentía por Demet. Creo que en ese instante Can se permitió ser vulnerable, se permitió mostrar sus sentimientos más profundos, y eso, en un mundo como el de la farándula, donde la imagen lo es todo, es algo sumamente valioso, algo que merece ser aplaudido y reconocido. Además, es fundamental destacar la profesionalidad de ambos actores. A pesar de la inmensa presión mediática, de los constantes rumores y de las especulaciones que rodeaban su relación, siempre mantuvieron una relación de respeto y cordialidad. Siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos, siempre se mostraron como compañeros de trabajo comprometidos y profesionales. Y eso dice mucho de ellos, de su madurez, de su capacidad para separar la vida personal de la vida profesional y de su compromiso con su trabajo. El tiempo, como suele ocurrir, ha transcurrido.
Ambos han seguido adelante con sus respectivas carreras, cosechando éxitos, protagonizando nuevas series, participando en nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su talento. Y aunque ya no trabajan juntos, el recuerdo imborrable de Erkenci-Kuş y la conexión especial entre Can y Demet sigue vigente en la memoria de los fans de todo el mundo. De hecho, cada vez que se reencuentran en algún evento público, en alguna gala, en alguna ceremonia de premios, las redes sociales arden, los titulares de los medios de comunicación se disparan y los fans enloquecen. Y es que la química que tenían en pantalla era tan fuerte, tan especial, tan innegable, que es simplemente imposible olvidarla. Es como si la magia de Erkenci-Kuş siguiera viva, latente en cada encuentro, en cada mirada, en cada gesto. En resumen, el llanto de Can Yaman en aquella entrevista fue un momento impactante, conmovedor y revelador. Nos mostró a un hombre sensible, vulnerable, que no tuvo miedo de mostrar sus sentimientos más profundos. Fue un homenaje a Demet Özdemir, una declaración de admiración y de cariño que traspasó la pantalla y llegó directo al corazón de los espectadores. Y por supuesto nos recordó la magia de Erkenci-Kuş, una serie que nos regaló momentos inolvidables y que, gracias a la conexión especial entre Can y Demet, sigue siendo un referente indiscutible en el apasionante mundo de las novelas turcas. Así que básicamente eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayamos podido revivir juntos ese momento tan especial. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad y, como pueden ver, hay muchísimo que analizar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el llanto de Can fue sincero y genuino? ¿Creen que la conexión entre ellos fue real y trascendió la pantalla? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkenci-Kuş? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su cariño y por su incondicional apoyo. Recuerden darle un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son apasionados por las novelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta pronto.